Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre importante y grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. En el mejor programa que hay a las 10 de la mañana en esta emisora. En esta emisora. Claro. Definitivamente. Bueno, estamos acercándonos ya al fin de año. Operación Lechón. Operación Lechón. Se siente en el tránsito, a pesar de que Milton Morrison dijo aquí mismo que había que consultar el Waze y que si le decía que no, una intersección que le dijera que pero es brillante estaba la congestionado, propuesta pues, de Milton Morrison, que a nadie se le ocurrió no, salir antes. Nadie sabe de eso, porque me recuerda a una frase del merenguero de Peña Suazo, Sí. que dice que si usted quiere que las mujeres le anden atrás, usted solo tiene que salir adelante. Salir adelante, claro. Usted sale adelante y Brillante. todas las mujeres le andan atrás. No. Así mismo hizo Milton Morrison. O sea, vino aquí, se sentó y dijo que busquen Waze y que si hay tapón, bueno, que no que mueva su compromiso. Sobre todo en Navidad, que las calles se ponen difíciles. Bueno, sí. Ayer había un caos. Yo consulté total. con ChatGPT a ver a qué hora yo tenía que salir. Me dijo, quédate en tu casa. Pero bueno, eso, mire, eso todos los años. Uno se ríe mucho aquí. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Las cosas que son consuetudinarias en República Dominicana se tratan como sorpresas. Sorpresas, o como evento coyuntural. Como noticias. La Navidad es uno de ellos. Aquí no te acuerdas que relajamos que hay que anunciar que se va a dar el doble sueldo. Sí, se anuncia con bombos y platillos. ¿Y qué día? Sí. A partir de tal, pero la ley lo dice. Pero no, hay que anunciarlo. Claro, no, y hay que aprovechar este momentito antes de iniciar nuestro paneo para saludar a esos usuarios que se han mantenido todo el año siguiéndonos y comentando. Soportándonos. Sí, Carlos Álvarez, que es un asiduo teleoyente y usuario de YouTube y comenta en vivo en el chat. Hacemos un saludo a Marlon Hernández también, que son de las personas que interactúan en las redes. Y al señor José Chalas también, que nos manifestó su apreciación y su seguimiento a este programa. Y yo me uno a ese agradecimiento y además exhortar a aquellos que nos ven en YouTube, que nos siguen, que comenten, suscríbanse, den like si les gusta, si no les gusta también pongan un like y comenten, y ahí aprovechen en esos comentarios si quieren que tratemos algún tema específico. En la medida de lo posible vamos a tratar de complacerlos con alguna inquietud que ustedes tengan. Y críticas también. Todas las críticas las recibimos. Muchos. Somos abiertos a todo eso. Aquí no estamos buscando que usted esté de acuerdo, es que usted nos vea y diga lo que piensa y siente y entiende. Que se forme una idea particular. Así es. Yo le digo a mis hijos, les digo siempre que particularmente a mi hija Francis, que es abogada. Sí, que estuvo por aquí brillante. Cuando ella estaba haciendo trabajo en la universidad, me llamaba, me decía, mira, tengo esta situación. Yo le decía, ¿qué tú piensas de eso? Entonces ella me dice, esto. Y entonces ahora busca a todos los que piensan contrario a ti y contéstale. Claro, la mejor estrategia es buscar todo lo contrario. Y contéstale, no lea lo que piensan igual que tú. Claro. Porque ahí tú no aprendes. No, porque se forma una caja de resonancia y no se saca. Entonces le digo a nuestros oyentes y quienes nos siguen que opinen, aunque sea contraria a la opinión, denla, no importa. Es lo porque más sano. A nosotros nos gustan las opiniones contrarias. Correcto. Así es. Bueno, vamos al paneo, Luis. Vamos al paneo, vamos a comenzar
más lejos que de costumbre como antes, en Asia. Sí. Corea del Sur. Corea del Sur está viviendo unos momentos difíciles políticamente. El presidente Yoon Suk Yeol hace unos días decretó la ley marcial. Una ley marcial es una ley que suspende las garantías civiles porque es una ley marcial, una ley de un estado en guerra. Entonces los estados en guerra no pueden permitirse una serie de derechos que le interrumpirían o que le impedirían responder a una agresión de una guerra, de un estado en guerra. Tiene que tener la posibilidad de tomar medidas para neutralizar cualquier amenaza que se presente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo creo que esto se originó en marzo de 2022. En marzo de 2022, Yoon Suk Yeol ganó la presidencia con un margen muy pequeño, con el 48.53% del electorado. En Corea del Sur, la República de Corea, no existe lo que existe en algunos países, incluyendo República Dominicana, que es la mitad más uno y doble vuelta. No. Allá el que tenga el mayor porcentaje, pues obtiene la presidencia. Y esa presidencia... La mayoría simple. La mayoría un solo simple. conteo y ahí. Sí. Y hay varias organizaciones que participan en las elecciones. Esas elecciones muy reñidas. Una derecha que se consolidó a último minuto, pero una oposición que fue el partido que estaba en el gobierno en ese momento, una población que rechazó al partido por muchas medidas que tomó. La gente se cansó de ese partido y este partido, que era de derecha, pues sale victorioso con un estrecho margen de ventaja. Y ahí comenzaron los problemas de esa administración. Las medidas que toma difíciles para que se apruebe en el Congreso. Hay elecciones de medio tiempo. Estábamos cerca de elecciones de medio tiempo. Se denunció problemas de corrupción, incluso un hecho semanas antes, en donde se señaló a la esposa del presidente que había recibido una cartera Dior de casi $2.500 y alguien la filmó, alguien la grabó en el momento en donde ella decía que, bueno, no debiste ponerte en eso de nuevo. Entonces, pero ahí se ve la cartera, que ella no la toma en la mano, pero eso en los coreanos que tienen una lucha terrible contra la corrupción y las medidas son draconianas contra la corrupción porque es una cultura que pelea mucho con la corrupción porque hay mucha corrupción. Y entonces la ley dice que ningún presidente ni familiar cercano a la presidencia puede aceptar regalos de más de $700. Hay un límite, ¿verdad? Bueno, una cartera cuesta $2.500, ahí se señala como corrupta a la esposa del presidente, que a diferencia de otras primeras damas, esta es una activista, una reconocida activista de muchos años, no tienen hijos, tienen, de hecho, la prensa la señala porque tienen gatos y perros, es lo que tienen. Es decir, es una pareja que ha sido muy criticada y en una cultura machista, como es la cultura de Corea del Sur, pues no tienen muchos adeptos. Pero ahí comenzaron los problemas y ante la imposibilidad de mantener y pasar las medidas que el presidente quería, no encontró otra solución y ante la incidencia de protestas cada vez más fuertes, pues se le ocurre
decretar una ley marcial que limitaría las manifestaciones en las ciudades más importantes. Y lanza este decreto y hace recordar a muchos coreanos en 1979 y 1980, la masacre de Gwangju, que era una ciudad en las afueras de Seúl, al sur. Que fue lo que motivó que revirtieran la medida de ley marcial, porque fue por un evento muy similar, fue una protesta. Una protesta. Que se reprimió violentamente. Exactamente. Entonces, ante este temor de volver atrás al pasado, pues se produjeron mucho más protestas y muchos más movimientos de oposición que terminaron finalmente revirtiendo esa medida, pero dejando a ese gobierno con muy débil y está en la cuerda floja. Hay que decir que Corea del Sur ha utilizado siempre el tema de la guerra de manera política. Sí, claro. Corea del Norte y Corea del Sur utilizan ambos. Cada vez que hay un problema, político interno, hay una agresión de Corea del Norte al sur o viceversa. Siempre hay un hecho que los ciudadanos, y tenemos la dicha de conocer muchos ciudadanos coreanos que viven en el país. Es el enemigo que tienen construido. La teoría del enemigo. Sí, sí. Y cuando tú tienes problemas a lo interno, siempre y casualmente ocurre... El factor unificador es el enemigo externo. La patria está en peligro. Hay que aparcar todo a un lado y entonces dedicarnos a combatir enemigos. Eso lo hacen los israelíes. Exactamente. Lo hacen muchos gobiernos, pero la importancia de este tema en Corea del Sur es que Corea del Sur es un aliado natural de los norteamericanos, junto con Japón, que mantienen esa presencia norteamericana con sus aliados en Asia y que podría cambiar el escenario y el equilibrio de esa región ante los eventos que estamos viendo en todo el país, en todo el mundo. Así que ahí está eso. Vimos también, yéndonos un poco al Medio Oriente, el tema del resurgimiento de los rebeldes sirios. Nosotros aquí dijimos en el programa que no era ninguna coincidencia. Lo que ha pasado nos da la razón. Casualmente, ante un resultado casi definitivo entre la guerra de Ucrania y Rusia, un cese al fuego entre Líbano e Israel, casualmente comienzan a revitalizarse todas esas fuerzas que habían estado diezmadas y que no se había escuchado más de eso. Y de pronto tienen tanta fuerza como para tomar 3 ciudades. Eso es inaudito. No, y la romantización que hay de esa lucha en los medios occidentales es una cosa que llama mucho la atención. La forma en que lo describen, tú dices, pero ¿cómo es esto? No, porque ahora son el Ejército de Liberación. El Ejército de Liberación y en la toma de las ciudades y van rebeldes, camino a Damasco. Los rebeldes tienen muchísimos nombres, excepto los nombres por lo que se conocieron recientemente, que son Al-Qaeda. Los terroristas. Sí, los terroristas de Al-Qaeda, el Estado Islámico. El Estado Islámico, esos son los que están combatiendo. Los mismos que Siria. Habían sido diezmados durante el gobierno de Trump, Ajá. que habían sido eliminados completamente. Exactamente. Y ahora resurgen con armas capaces de tomar ciudades y que se dirigen hacia la capital, Damasco, que es el último bastión de Sí, están tomando Homs, que es la ciudad que está en la frontera con el Líbano, en la frontera norte del Líbano. Sí. Y entonces ahora comenzaron con Alepo, fueron bajando exacto. a Homs. Hay otra ciudad más entre Damasco y Alepo. Y ahora van lo que se presume que van por Damasco. Y que
Y bueno, y ya... Bueno, al-Bashar ya va a salir... Bashar al-Assad va a salir, ya va casi derrotado en los medios occidentales. Sí. Y que Rusia está impotente ante esta medida. Sin embargo, oí un estratega militar que habló sobre esa aparente derrota de Rusia. Sí. Y dice que al inicio Rusia bombardeó Alepo. Y que después tomó una estrategia de replegarse y hacer lo mismo que ha estado haciendo en Ucrania, que es dejar que penetre y luego avanzar. Es la misma estrategia de pinza que ha estado haciendo Rusia y que está lejos de, señores, de ser derrotado en Siria. Nosotros estamos hablando de que aquí se está cuqueando un panal de avispa. Sí. Para hablar en términos que la gente entienda. Siria es un país de 185,000 kilómetros cuadrados. Sí, imposible de controlar. Donde con la población concentrada en el borde oeste y en el sur. Porque en el centro es un desierto que hay ahí. Que una tiene masa de terreno con grandísima. una sequía estructural que tiene décadas, que es fue lo que deterioró la situación económica y social y provocó los estallidos sociales que han provocado todo esto. Es una hambruna, o sea, una combinación de muchísimos factores. Entonces, Israel no puede controlar a Siria. No puede. No tiene ejército para eso. No pudo controlar el Líbano, que son 10,000 kilómetros. Sí. El Líbano tiene 10,400 kilómetros cuadrados. O sea que es un paisito, es una cuarta parte de lo que es la República Dominicana. Y no se pudo controlar. O sea, los israelíes lo que están tratando de estabilizar para salir. De las otras veces que han entrado, han tenido que salir. Entonces, decir que se va a controlar militarmente a Siria, que tiene 185,000 kilómetros cuadrados, donde están combatiendo fuerzas, por ejemplo, en el norte de Siria, están combatiendo los kurdos. Hay una facción pro-kurda, pero hay una facción pro-turca, sí, que está ahí. Que también tiene una participación, como siempre ha tenido Erdogan, ambigua, ambivalente. Sí, porque los kurdos son enemigos del régimen turco. Del régimen turco. Entonces están los dos porque hay kurdos en Turquía también. Exactamente, que lo tienen arrinconados en una región del sur que es la que conecta con Siria. Entonces, tú tienes a los kurdos, hay una facción pro-kurda que opera en Siria, pero hay una facción pro-turca también. Sí. Y está Hezbollah, sí, y está Al-Qaeda, y sí, está el Estado Islámico, están las fuerzas de Bashar al-Assad. O sea, toda esa fuerza son 7, por lo menos 7 facciones. Son las tropas que Irán envía en ayuda también, porque Irán es aliado del régimen sirio. Lo que los medios no han dicho es que ante esta resurgir de los rebeldes, Irán envió un contingente militar, todo el corredor de camino a Siria, y fue bombardeado ¿por quién? Por los Estados Unidos, que impidieron que esas tropas llegaran a Siria. Ustedes buscan eso y no aparece en ningún medio que los norteamericanos, que tienen mucho más bases que los rusos, ahí tienen alrededor de 13 bases en los alrededores. Cuando sale el contingente de Irán a Siria, fue bombardeado por los norteamericanos. Pero eso no sale en los medios. Y ustedes lo pueden buscar, hagan search y lo buscan y ahí lo van a encontrar en algunos medios que no tienen tanta relevancia. Pero es lo que hacen. A mí me parece que esta es una jugada de Biden para diezmar las posibilidades que tiene Trump de resolver los problemas de Ucrania. Así es. Porque incrementa el problema y lo complejiza, lo hace más complejo. Y que eso sacaría a los rusos del Mediterráneo. Sí. ¿Entiendes? O sea,
la importancia estratégica es la única base rusa Sí, en el Mediterráneo. así es. Si cae Siria, se va a esa base. Sí, sí, y es mucho más difícil Dos bases de tienen los negociar rusos. después. Claro, claro. Son dos bases que tienen los rusos. Entonces, ahí, mira, los movimientos que se están dando, por ejemplo, los rebeldes ya tomaron una ciudad que está en la región del Golán, que es uno de los territorios en disputa con Israel, después de la guerra de los 6 días. Que no lo devolvieron los israelíes nunca, No. los saltos del Los Golán. saltos del Golán. Devolvieron otro terreno, pero Sí, ese sí, no. no, la península de Sinaí. Sí. La devolvieron a Egipto y devolvieron unas cuantas cosas a Jordania, dividieron Jerusalén en dos, todo eso, pero el Golán no lo han devuelto. O sea, se quedaron porque todas las... Estratégico, militar estratégico. No, y las antenas de comunicaciones ahí que están. Sí. Con eso ellos oyen hasta un mosquito que huele por ahí, ellos lo escuchan desde todas las estaciones satelitales que hay ahí. Entonces, pero los rebeldes ya están en la región del Golán. Entonces, ahí se puede estar armando otro Afganistán. Completamente. O sea, eso puede ser otro Afganistán. Otro Afganistán, otro donde Libia. los norteamericanos apoyan a unos rebeldes y a unos grupos que después les sale muy difícil. Eso puede la ser jugada. otro Libia, Sí. fácilmente, otro Irak, Otro- de donde después que derrocaron a Saddam Hussein hubo una guerra civil. Completamente. Y después y de ahí salió el Estado Islámico de ese conflicto. O sea que ahí podemos estar viendo Repetirse la historia. sí, pero con consecuencias Fatales. catastróficas. Porque ahora, ¿qué sucedería ahí? Si ahí estalla un conflicto sin control, como el que se está a punto de, o el que se proyecta que se haga, ya tú tendrías una región de más de 500,000 de kilómetros cuadrados. Porque tú tienes al sur de Siria, que está Irak. ¿Entiendes? Tú tienes esa región entera y tú tienes del otro lado, en el este de Irak, que está Irán, que es tu peor enemigo. Sí. O sea, tú tienes un pasillo ahí, una franja de tierra enorme con unos territorios con millones de individuos que están radicalizados. O sea, que se había estabilizado hace Claro. unos años y vuelve de nuevo. Eso es inmanejable desde el punto de vista militar. Inmanejable. Entonces, yo no sé, yo me inscribo mucho en esa tesis que tú enarbolas, de que Biden está tratando de dejarle socavar y incidentar la labor de su sucesor en la Casa Blanca. Y no son, y digo... Eso es un sabotaje. Y digo, no son los... Aquí yo saco un poco a los israelíes de este tema. Sí, no, claro. Porque Israel no tiene fuerza armada para ocupar un territorio como ese. Oh, y recuerda Nunca lo han intentado. que Netanyahu va a apoyar a Trump. Siempre lo ha hecho. Es su mejor aliado. Es decir, que no va a participar en ninguna acción. No, y además, que pudiera si tú le complicas el juego sabotear. a Netanyahu, tú le estás complicando el juego a un enemigo tuyo. Sí. ¿Entiendes? O sea, que gana en el plan, gana como quiera la administración demócrata, Sí, que sí. si lo que quiere es desestabilizar Con las mismas estrategias que lo hizo una vez Obama Ujú. y en los gobiernos de Obama y Biden. Las mismas estrategias. Esa es una acción idéntica a la aprobación de los misiles de largo alcance. ¿Tú sabes, del uso de misiles ¿Tú sabes de qué largo me alcance. recuerda a eso? Lo que está pasando ahí en Siria. A lo que pasó en Libia Sí, con Gaddafi. con Gaddafi. Que entre Sarkozy y Obama, yo no sé si Obama sabía de eso. Hillary Clinton era que ejecutaba esa Hillary agenda. era la Y secretaria del Departamento de Estado. Y Tony Blair en Inglaterra, entre los tres decidieron, tenían una campaña de bombardeo en Libia que secreta, nadie Se sabía. le hizo inconveniente Gaddafi. Sí, claro. Puede porque, haber sido un pivot. claro, Se le hizo inconveniente. se le hizo inconveniente porque financió la campaña de Sarkozy. Sí. Cuando Sarkozy iba allá a reunirse, que era ministro de Interior,
iba con la traductora, iban ellos, él la traductora, y lo demás después mandaba a la traductora sola a buscar maletas de dinero. Y de ahí fue que se pagó la campaña. Sarkozy le hizo lobbying a Gaddafi para conseguirle una visita de Estado a un hombre que estaba en una lista de terroristas. Sí. Lo sacaron de la lista de terroristas por ponerle, Gaddafi, ¿saben por qué Gaddafi estaba en la lista de terroristas? Por una bomba en el vuelo 103 de Pan Am en Lockerbie, en Escocia. De una bomba y volaron un avión de Pan Am en 1000 pedazos. Se le atribuyó a él. Se le atribuyó a él, le hicieron un expediente de terrorista. Bueno, pues Sarkozy, siendo ministro de Interior, creo, en Francia, hizo lobbying para que lo sacaran de esa lista. De esa lista. Le consiguió una visita de Estado, consiguió que le permitieran montar un campamento beduino en París. Pues cuando él visitó con su séquito de seguridad, todas mujeres. Sí, pero un campamento beduino, no se quedó en un hotel. No, montemos un campamento beduino, aquí. O sea, una cuestión para exhibir su poder. Su poder. Y después se volvió inconveniente. Hubo que salir de él. Era una figura importante en la unificación de África en contra de los colonizadores. Eso fue lo que desató la crisis que hay en Europa hoy, la crisis migratoria, porque la policía migratoria la hacía él ahí. Sí. Después que cayó Gaddafi, que se armó la guerra civil en Libia, eso se salió de control. Eso es para que se vea que los efectos. Los efectos. Es más, todavía los franceses están pagando las consecuencias de eso. Porque han perdido todo el Sahel. Quien se lo controlaba era Gaddafi. Y siguen perdiendo. Exacto. Siguen perdiendo. Entonces por eso que yo digo que esto se me parece mucho a esa situación que pasó en Libia. Y nosotros vamos a ir a la pausa, pero cuando volvamos de la pausa vamos a ver probables causas personales del presidente Biden de que Rusia no gane la guerra. Conéctenlo con el indulto. El indulto. Así mismo, ahí vamos a hablar del indulto y de lo que tiene que ver con eso. Pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con Navi.